Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que estén siendo bendecidos por nuestro Señor, disfrutando de todas las cosas que Él nos da. Vamos a estar leyendo el día de hoy Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de inmediato. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Wow. Vamos a estar orando. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por que en ella podemos aprender grandes verdades acerca de tu reino, Señor. Te queremos pedir que hables a nuestro corazón, que estén sensibles a poder obedecer tu palabra, ponerla en práctica, que nuestros oídos estén atentos, Señor. Que no solo escuchemos esto y sepamos, sino que también obedezcamos. Señor, te quiero pedir que me ayudes, que me uses, que me des claridad para poder hablar lo que está en tu palabra y nada que esté fuera de ella, Señor. Quita cualquier cosa que esté de más. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, primero que todo, esta parábola a veces se suele confundir con la parábola de los 10 talentos. No tiene nada que ver. De hecho, tiene un enfoque distinto, aunque las historias parecen similares, es distinto el enfoque que tiene. Aquí vamos a ir desarrollando por qué, en qué se diferencia con la parábola de los talentos. De hecho, esta parábola, nosotros sabemos que las parábolas son como metáforas, son historias que representan verdades, no es que necesariamente ocurrieron y son hechos verídicos, son historias que reflejan una enseñanza que Jesús quería transmitirle a sus discípulos, no a los demás. Quería que ellos entendieran verdades con respecto al reino. Y esto surgió por una razón muy importante, porque ellos ya estaban cerca de Jerusalén. No falta mucho para la crucifixión de Cristo, no falta mucho para que ellos ahora estén solos, por decirlo así. Ellos van a tener que enfrentar muchas cosas en el tiempo, en los días que venían a continuación, pero ellos no entendían. Esta parábola los quería preparar a ellos y también a nosotros, que escuchamos también esta parábola. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Jesús quería enseñar algo, pero ¿qué pensaban los discípulos? Pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Recuerden que para los judíos, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de
Cristo, el Mesías, a conquistar la tierra, a volverse el rey de este mundo, a recuperar lo que la humanidad había perdido, a exaltar a su pueblo y que ellos iban a tener libertad política, en este caso el Imperio Romano. Ese era el reino que ellos estaban esperando, el momento en donde iban a gobernar, el momento donde el Mesías iba a reinar y todos sus enemigos iban a ser destruidos. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero Jesús se adelanta a esto y les contesta esto con una parábola, enseñándoles acerca del reino que ellos querían conocer. ¿Y qué es lo interesante de esta parábola? Que obviamente detrás de esta historia hay una enseñanza que habla con respecto a dos personajes, el noble que iba a volver a reinar y los siervos de él, y qué iban a hacer mientras él no estaba. Esos son los dos personajes que tenemos en esta parábola, los dos personajes que más resaltan, por decirlo así, y vamos a ver un poco de esta historia. El noble, aquel que iba a ser coronado como rey, tuvo que salir, tuvo que ir de viaje a un país lejano, pero iba a volver con la autoridad. Ya no iba a ser solamente un noble, iba a ser el rey. Entonces Cristo en el fondo les está diciendo que él vino a esta tierra no a reinar, y sí iba a tener que ir, pero cuando volviese, él iba a volver a reinar. Ellos no lo entendían, pero él les está diciendo de cierta forma que era necesario que Cristo se fuese por un tiempo, pero que él iba a volver, no como un noble, como un rey, así como esta persona. Y dice que lo primero que hizo antes de partir, y escuchemos bien esto, antes de su partida, este noble llama a sus 10 siervos, y a los 10 siervos les da 10 minas, que equivale, creo que una mina equivale como al sueldo de 3 meses, algo así. Puedo estar equivocado, pero en verdad no es tan relevante. Lo que importa es que es dinero, una cantidad considerable. A cada uno le da, me imagino, si son 10 minas, 10 siervos, una mina para cada uno. ¿Por qué esto es interesante? Porque en la parábola de los 10 talentos, la repartición no es equitativa. A uno le da más, a otro le da menos y a otro le da aún menos. Porque esa parábola está hablando de que Dios da conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Y podríamos llamarlo que a unos tal vez les dio una mejor, más oportunidades, más habilidades, más talentos, más dones, distintas cosas que a otros siervos no le va a dar. Pero no estamos hablando de la parábola de los 10 talentos, estamos hablando de la parábola de las 10 minas. Y aquí la repartición es equitativa. Hay algo, independiente que tú y yo seamos distintos, independiente que el hermano aquí y la hermana de acá seamos todos diferentes, hay algo que a todos nos ha sido dado por igual: la salvación, el Espíritu, el Evangelio, el tiempo. Todos tenemos 24 horas. Vida. Hay cosas que a todos nos han sido dados iguales. No podemos reclamar, porque tú no tienes más Biblia de la que tengo yo. Tú no tienes más espíritu del que tengo yo. Yo no tengo más salvación que la que tienes tú. Pero lo interesante es que, habiendo repartido cada uno de forma equitativa, nos vamos a dar cuenta que no todos produjeron lo mismo. No todos usaron lo que les había sido dado de la misma forma. Y ahí hay una enseñanza potente. Siendo todos siervos, siendo todos hermanos, siendo todos discípulos del Señor, hemos recibido la salvación, hemos recibido el Evangelio, hemos recibido su Espíritu. Y la pregunta es, ya que el Maestro va a volver a reinar, ¿qué le vamos a entregar? ¿Qué le vamos a devolver? Y lo interesante de esta historia
es que nunca les dijo cuánto se iba a demorar, pero sí les dio una misión. Tomen de lo que les doy, úsenlo y háganlo crecer. Y así lo hicieron. Unos mejor que otros, pero el Señor no miró quién produjo más, quién produjo menos. Todos los que produjeron, todos los que usaron lo que Dios les había dado, fueron reconocidos. Pero también aquí hay una verdad tremendamente interesante. El que produjo más, también se le dio más responsabilidad. Se le dieron 10 ciudades para administrar. Y ojo, aquí no estamos hablando de que se le dio más dinero, se le dio más responsabilidad, se le dieron 10 ciudades para administrar. Al que produjo 5, se le dieron 5 para administrar. ¿De qué nos habla esto? Si bien a Dios reparte a veces como Él quiere, pero hay cosas que Él nos repartió todos iguales, y todos tenemos que producir, todos tenemos que trabajar para el Señor y para el reino con lo que Él nos ha dado. También hay algo interesante. Según como trabajemos, es como se nos va a recompensar, y también lo que el Señor nos va a delegar. A lo mejor tú anhelas servir, a lo mejor tú anhelas hacer un montón de cosas, o quisieras tener esto, tener esto otro, tener esto otro. ¿Sabes qué? Leyendo este pasaje podemos llegar a la conclusión que Dios no nos da algo que no podamos manejar. Así que a lo mejor nuestros anhelos o las responsabilidades que tanto anhelamos no nos han sido dadas porque no sabemos manejarlas. Pero sí, lo que nos fue dado deberíamos saber manejarlo. Y a medida que vayamos superando etapas, se nos va a dar más oportunidades, más posibilidades de servir y tantas otras cosas más. Entonces, es interesante todo lo que podemos aprender de esta parábola. Y quisiera tener más tiempo para hablar de esto, pero no puedo, así que vamos a avanzar un poquito más. El rey volvió, esta vez como un rey poderoso. Y él había enfrentado oposición porque había gente que no quería que él fuese el rey. Y lo interesante es que el rey lo primero que hizo fue volver a los suyos, a sus siervos. Antes de ir al trono, antes de ir a ver sus opositores, fue a ver a sus siervos. Así como el Señor, cuando vuelva, lo primero que va a ser encontrarse con nosotros, nos va a recibir. Pero, pero, tendremos que rendirle cuentas de todo lo que hicimos en esta vida con lo que Él nos dio. Y Él te va a preguntar a ti, me va a preguntar a mí, Miguel, con todo lo que yo te di, ¿qué hiciste para el reino? No quisiera responderle que tuve miedo y preferí no usarlo, porque ya sabemos cuál fue el resultado. Quiero recapitular en esa idea. El Señor nos ha dado muchas cosas, pero para su gloria, para el reino, para servirle. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás preocupado de servirte a ti mismo? ¿De hacer crecerte a ti mismo, tu familia, tus intereses? El rey va a volver y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que él te dio? Yo sé lo que no quiero responderle. Yo sé lo que me gustaría responderle. Pero, ¿qué hay de ti? Y la historia termina en que él volverá. Y después de haber reconocido y recompensado y haberse encontrado con los que le siguieron, ahora le toca el turno a todos los que se opusieron, le negaron. Y va a volver con juicio. Y si tú a lo mejor no has creído, si tú todavía no eres siervo de él, cuidado, porque el Señor va a volver. Y si no le has seguido, si no le has conocido, va a volver a juzgar. Aún hay tiempo hoy. Arrepentámonos, busquemos al Señor y sirvámosle de corazón. Y con todo lo que Él nos da, hagamos tesoros en el cielo. Y Él recompensará. No busquemos la recompensa.
de eso se encarga nuestro Señor. Amén. Que estén muy bien, hermanos. Nos vemos.